Bien. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el mensaje anterior nosotros vimos que Pablo fue hecho ministro del Evangelio por la gracia de Cristo. No fue algo que él buscó, Dios le dio a él, no por ser el mejor, sino porque Dios lo escogió a él en ese momento junto a Bernabé para llevar el Evangelio a los gentiles. No había nada en él, hermanos, y nosotros somos escogidos por Dios por su voluntad, por su gracia, para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y debemos hacerlo con gozo. Vimos que explicar el Evangelio, el misterio del Evangelio de Cristo, es un gran privilegio. Y es algo necesario, es algo que debemos hacerlo. Todos debemos equiparnos para transmitir el Evangelio, explicar el Evangelio a cada cual que nos dé una oportunidad para hacerlo. La idea de que esta explicación solamente es de Pablo o de Jorge o de Josué o de Ivette no es la manera correcta de ver la predicación del Evangelio. Nosotros todos tenemos la obligación de explicarlo. Pablo lo que hizo fue, inspirado por Dios, explicar el misterio a todos nosotros para que nosotros lo expliquemos a otros. Así que nosotros tenemos ese ministerio, tenemos el misterio del Evangelio explicado y debemos explicarlo a otro. Por último, vimos que la iglesia es el prisma de Dios. Es el prisma por el cual la luz de la sabiduría de Dios se hace visible en su multiforme dimensión a todos los hombres, pero no solamente a todos los hombres, sino también a las potestades en los cielos. Los ángeles y aún los demonios ven la multiforme sabiduría de Dios en medio de la iglesia. Ahora, la iglesia no son estas paredes. Iris es la iglesia. Noé es la iglesia. Oseas es la iglesia. Erika es la iglesia. Carmen es la iglesia. Y la sabiduría de Dios debe ser vista a través de cada uno de nosotros en la manera que nosotros nos dedicamos a servir al Señor. Es una realidad que Cristo vive en nosotros y la sabiduría de Dios en el Evangelio se revela al mundo a través de nosotros. Cuando el mundo nos ve transformados, unidos en la iglesia, ellos ven la gracia de Dios en nosotros. Y es así que predicamos no solamente con palabras, sino con hechos.
Las tribulaciones y las adversidades no deben ser temidas por nosotros porque sabemos que son dadas por Dios para que entonces la multiforme sabiduría del Evangelio en Cristo Jesús se revele al mundo. Al impío le da cáncer y al cristiano le da cáncer. La diferencia es esta: cómo el impío reacciona al cáncer, cómo el creyente reacciona al cáncer. De hecho, hermanos, yo sé que ustedes no piensan en esto, yo tampoco, porque a mí me va a pasar en 230 años, pero ustedes se van a morir. Todos nos vamos a morir. De esta nadie sale vivo. El asunto es el final. Y ahí está la diferencia, hermanos, el Evangelio de Cristo en el creyente. En el mensaje de hoy queremos ver ahora el cuerpo de la oración de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo pide? Recuérdense que él empezó en el versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa yo doy gracias, pero no acaba la oración. En el capítulo 2, el capítulo 3, él comienza por esta causa y no termina. Y ahora otra vez se repite, por esta causa, y hace una oración. Así que queremos enfocarnos en esta mañana en esa oración de Pablo. ¿Cuál es la petición de Pablo? ¿Qué pide Pablo por los efesios? Y ese es el único punto que vamos a ver hoy. Finalmente Pablo entra en la sustancia de su oración por los hermanos en Éfeso. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo finalmente dobla sus rodillas. Y hermanos, la oración no hay que hacerla doblando las rodillas, ese no es el punto, pero el punto es que Pablo dobla sus rodillas, Pablo se humilla, Pablo toma una posición de postración ante Dios, por la cual él dice, yo estoy aquí como un siervo. Y hay muchos que se arrodillan para orar, pero el corazón de ellos está parado. Yo prefiero que te pares a orar, pero el corazón tuyo esté arrodillado ante Dios. Pero Pablo se arrodilla. Y esa es una manera de decir Pablo ora. Doblar la rodilla, entrar a la presencia de Dios. La causa por la cual Pablo ora es lo que él nos ha estado explicando desde el principio. Y esta causa es el Evangelio de Cristo. La causa el motivo, el móvil de su oración es la obra de Cristo en los hermanos por medio del Evangelio. Es lo que le ha puesto en la cárcel, es lo que le mueve a sufrir, es lo que él considera como la fuente de bendición de Dios para los que creen. Y por tanto es lo que le mueve a orar, hermanos. Y esta causa no es más que el Evangelio de Cristo. Pablo no está motivado a orar por los sufrimientos de ellos. Como dijimos anteriormente, si usted estudia las cartas de Pablo y estudia el libro de los Hechos, usted no verá a Pablo diciéndole a los hermanos lo mal que él está en la cárcel. La única vez creo que me acuerdo que él menciona eso es cuando él dice Hermógenes, Himeneo, no me acuerdo, el carcelero, me ha hecho sufrir muchísimo. Pero lo que mueve a orar a Pablo es el Evangelio de Cristo. El misterio del Evangelio es que Dios transforma a pecadores muertos y los hace santos vivos. Y esa es la obra del Evangelio que Pablo quiere ver en los Efesios. Y quiere que nosotros aprendamos a orar con el Evangelio de Cristo por los hermanos. Esa es la causa que Pablo proclama. Esa es la causa que Pablo explica. Es la causa que él transmite a todo el que quiere escuchar. Y el sufrimiento por ello es un precio muy bajo a pagar para Pablo. Si mi cárcel, si mi sufrimiento es el motivo para que me escuchen, que me metan preso todos los días.
Y ese mismo evangelio es lo que le mueve a Pablo a orar. Por tanto, la oración de Pablo está íntimamente ligada con la obra del evangelio en la vida de ellos. Y desde ya, hermanos, podemos examinar nuestras propias oraciones por los hermanos. Yo creo que con esto es suficiente para que nosotros examinemos cómo oro yo por los hermanos. ¿Cómo oro yo por mis pastores? ¿Cómo oro yo por el hermano? ¿Oro yo por ellos que Dios les llene de sabiduría para que nos expliquen bien la palabra de Dios? ¿Oro yo por ellos que el Señor les guíe en sus familias? Para que el evangelio se vea en su familia, se vea en lo que predica, se vea en lo que hacen. Oro yo por el hermano que no me cae muy bien, que el Señor haga una obra transformadora en él, que el evangelio sea una realidad en ese hermano. ¿Se basan mis oraciones en el evangelio? ¿Son mis oraciones motivadas por la obra de Cristo en aquel por quien oramos? Lo segundo que vemos, hermanos, es que Pablo ora a Dios. La causa, el evangelio. ¿A quién ora Pablo? A Dios. Versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y es interesante lo que Pablo hace aquí, porque él pudo limitarse a decir: yo oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Pero él de manera específica aquí dice: yo no solamente oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino al Dios de quien toda familia toma nombre. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en el contexto ya nos ha dicho que el evangelio, la cruz de Cristo, ha derribado la pared divisora entre los judíos y los gentiles, y ahora el pueblo de Dios es uno, es una familia. Primero que vemos es que él ora al Padre de Jesucristo, dando a entender que Jesús es el Hijo de Dios y Señor de cada creyente. Oro al Padre de nuestro Señor, Él es el Señor, Jesucristo, el Padre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y en sus cartas, la mayoría de las cartas, Él saluda con la gracia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como si ambos fueran la fuente, porque lo son, de la gracia de Dios. Ambos son Dios. Y Pablo aquí en esta oración exalta la relación eterna del Padre con el Hijo. Y esta relación eterna del Padre con el Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, eternos ambos, Dios de Dios, la misma sustancia, es central al Evangelio de Cristo. No creer en la Trinidad es no creer en Dios. El evangelio es que Dios se hizo uno de nosotros. Pablo entonces clarifica a qué Dios está orando y lo distingue del resto de los dioses falsos. Y no hay duda que Pablo cree en el único Dios eterno, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a quien él ora. Y amado hermano, déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted ora, ¿crees
que estás orando al Dios de los cielos y de la tierra? Cuando das gracias a Dios por los alimentos, ¿crees tú de verdad que el Dios Trino te ha provisto la comida que tú tienes frente a ti? Pablo ora a este Padre que es todopoderoso, que es el Padre del Señor Jesucristo, porque lo que Él va a orar y va a pedir, solamente Dios eterno lo puede hacer. Y Pablo aquí no solo se refiere al Padre en términos de su esencia, sino en términos de la obra que el Padre ha hecho en el Evangelio. Fíjese bien, el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por la obra del Evangelio, hermanos, los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Nadie puede ser parte de la familia de Dios sin creer en Cristo. Déjenme repetir eso, hermanos. Nadie puede ser parte del pacto de Dios, de la familia de Dios, del pacto de gracia, de Dios, del Evangelio, de la familia de Dios. Nadie puede ser adoptado por Dios en su familia sin el Evangelio. La fe en Cristo es lo que nos entra. La gracia de Cristo es lo que nos entra. Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia. Si no recibes esas cosas, no eres parte de la familia de Dios. Y esto es una obra del Evangelio en el corazón. Dios es el Padre de la familia de los que creen y de los seres celestiales que no siguieron a Satanás y fueron confirmados en obediencia. Un día, hermanos, como vimos en Apocalipsis, nos levantaremos todos nosotros junto con las millones y millones de ángeles y cantaremos: digno es el Cordero. Nosotros por ser salvos por Él y ellos por ver a Él haciendo su obra redentora. Todos nosotros, una familia, cantando a Dios. No importa si son judíos, si son gentiles, si son bárbaros o escitas, si son hombres o mujeres, si son negros o chinos, si son prietos o morenos, si son morados o azules. Todos los hombres que creen estarán allí frente a su presencia, alabando a Dios como su familia. La formación de la familia de Dios es la obra del Evangelio. Pablo llama a Dios Padre de la fe en Cristo y ora a ese único Dios, a ese único verdadero Dios, a ese eterno Dios, que aquí no hay confusión. Un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La promesa a Abraham es aquí cumplida. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De hecho, el salmista, entendiendo esta obra del Evangelio, el salmista entendiendo cómo la cruz de Cristo haría de los dos un solo pueblo. David, hermanos, antes de los profetas. El Salmo 22 comienza de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 es una descripción antiguo testamentaria en canción que cantaban en el templo. Ellos cantaban en el templo este salmo viendo a Jesús crucificado en el futuro.
Y en el versículo 27 del Salmo 22, Pablo dice lo siguiente: se acordará y se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. David entiende que el sacrificio de Cristo iba a cumplir la promesa hecha a Abraham: todas las familias de la tierra serán benditas. Y Él va a traer a todas las familias, y un día todas las familias estarán delante de ti adorando. Entonces, cuando Pablo dice: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos. Todo esto es evangelio, hermanos. Es obra del evangelio. David lo entendió, no es algo que Pablo se inventó. Está en las Escrituras. ¿Y qué me sirve? ¿De qué me sirve saber eso? Hermanos, de nuevo, aquí hay 14 naciones representadas entre los miembros oficiales de la iglesia. Y las culturas son diferentes. Y comemos diferentes. Y disfrutamos iguales de cosas y otras cosas no las disfrutamos iguales. Pero en Cristo somos la familia de Dios. En Cristo somos uno. Ahí no hay diferencias. Ahí los dominicanos no son mejores que los salvadoreños, ni los salvadoreños son mejores que los dominicanos, ni los guatemaltecos son mejores. Nadie es mejor. Todos en Cristo. El texto ahora, Pablo se mueve, después de indicarnos a quién ora, Pablo ahora se mueve a darnos el contenido de su oración. Versículo 16. Yo oro a ese Padre Celestial para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Lo que yo pido, lo que yo estoy pidiendo es que ustedes en sus corazones, en su alma, sean fortalecidos en el hombre interior. Que sus mentes sean fuertes, que sus corazones tengan columna vertebral. Y esta fortaleza dada por el Espíritu de Dios. Él quiere que el Espíritu Santo les haga fuertes en su carácter, fuertes en sus pensamientos. Y la fortaleza que Dios da es según sus riquezas en gloria. Eso indica, amado hermano, que al cristiano no le falta la fortaleza para hacer lo que es correcto. Y la fortaleza de la cual habla, hermanos, es la fortaleza para librar la batalla espiritual que confronta a cada creyente contra Satanás, contra el mundo, contra la carne, pero también es la fortaleza necesaria para crecer en el carácter de Cristo. Esto es una obra que requiere fortaleza. Esta transformación requiere que seamos fuertes. El reino de Dios es para los valientes y los fuertes son los que lo arrebatan. Es la fortaleza para crecer en el carácter de Cristo. Es la fortaleza necesaria para vivir como es digno de la vocación con la que Dios nos llamó, lo cual veremos en el capítulo 4. Y esta vocación en general no es más que el llamado de Dios a ser santos delante de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, para vivir para su gloria, para vivir puramente, para vivir con un propósito, y es la de glorificar a Cristo, de vivir bañados por el Evangelio. Y para eso, hermanos, hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes.
es el llamado a ser santos como miembros de la iglesia. Y hay que ser fuerte para eso. Hablaba yo el otro día con Yasho y le decía, mira, si no fuera por la gente, la iglesia fuera buenísima. Y ustedes dirán, si no fueran por ellos, la iglesia fuera perfecta. Y el otro dirá, si no fuera por ellos, la iglesia fuera excelente. Hermanos, hay que ser fuertes para ser miembros de la iglesia y debemos ser fortalecidos por el Espíritu de Dios para nosotros ser miembros en una iglesia. Especialmente en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Pero también hay que ser fuertes para ser santos en el hogar. Hay que ser fuertes, fortalecidos por el Espíritu Santo para ser santos en el trabajo, para ser santos en nuestra conducta, para ser santos en la manera que criamos a los hijos. Hay que ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Y Pablo sabe eso, y por eso Pablo pide eso. Lo que quiero no es que sean ricos, es que sean fortalecidos en el hombre interior. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la fortaleza que Pablo pide para los recipientes de la carta, pero me voy a limitar a decir que esta fortaleza no es salud física. No es salud física, sino salud espiritual. No es poder para trabajar y ganar mucho dinero, sino para dedicarnos al servicio del Evangelio en la iglesia. No es la fortaleza necesaria para soportar al que no me cae bien, sino la fortaleza interna para amarlo de todo corazón y ser instrumento en la mano de Dios para beneficio del hermano o de la hermana. En resumen, amados, es la fortaleza de Dios para que seamos el prisma de Dios en la tierra. Debemos ser fuertes, un cristal fuerte, porque toda la sabiduría de Dios, todo el Evangelio de Dios brilla en nosotros y cuando sale de nosotros, sale con la multiforme gracia de Dios y brilla a los demás. Algo obvio, pero lo voy a mencionar. Esta fortaleza no es generada por nosotros. Pablo la pide del Espíritu Santo. Dios, dales de tu espíritu la fortaleza para ellos ser esto. Lo cual es algo maravilloso, amado hermano, porque nosotros no podemos generar eso, pero Dios lo da. Dios lo da. La razón por la cual necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, además de lo que hemos visto, es que Cristo more en nosotros y seamos capaces de entender lo que es importante. Este recipiente debe ser fortalecido para que Cristo more en nosotros. Morar aquí no significa cuando Cristo viene a nuestros corazones para salvarnos. Morar aquí tiene la idea de que Cristo se sienta en su casa, en el corazón mío. Y es su casa. Él es el Señor de esa casa. El palacio de mi corazón tiene un rey, Cristo Jesús. Y Él mora allí, es donde Él vive. Y es donde Él reina. Versículo 17. Deben ser fortalecidos por el Espíritu de Dios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La habitación de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo es explicada en Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. Y predicamos en ese evangelio hace un tiempecito. Pero por la fe en el evangelio, Cristo hace su morada en los que creen. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Un pámpano es un ramo, es la rama. En el caso de la vid es el tronco de la uva y las ramas son los racimos que dan donde están las uvas. Entonces, yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas que dan fruto. Si la rama está cortada de la vid, no puede. Y así como la rama habita, mora, permanece en la vid permanece en la rama. Cristo mora en nosotros y nosotros en Cristo. Esa es la unión orgánica que la familia de Dios tiene con Dios. Es una unión sustancial en la cual Dios mismo nos hace partícipes de su naturaleza divina porque Cristo mora en nosotros. Por eso Pablo no se contradice cuando dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo es que Cristo vive en mí? Cuando yo vivo en Cristo. Cuando yo vivo en Cristo, hermanos, Cristo vive en mí. La vida de Cristo se manifiesta a través de mí. Él reina en mí. Entonces, hermanos, la vida del creyente es la vida de Cristo en el creyente. Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer que Cristo mora en nosotros. Creer en el Evangelio es creer que Cristo está en nosotros. En el pacto de la gracia, todos los partícipes del mismo tienen a Cristo en sus corazones, morando en ellos. Por eso Jeremías dice que no hay nadie que no conozca a Cristo que sea parte del pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque todos lo conocerán. Nadie puede ser miembro del pacto de la gracia de Cristo sin conocer a Cristo. Y todos los que conocen a Cristo por la fe tienen a Cristo en ellos y ellos están en Cristo. Es una unión orgánica. El Espíritu de Dios nos equipa entonces con su fortaleza para poder vivir la vida cristiana. Versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y cuál es el fin de esto? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer al amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí Pablo nos da el secreto, amados hermanos, de la vida en Cristo para cada hijo de Dios. Entender, comprender el Evangelio, la obra de Cristo para salvarnos y su obra hecha en nosotros, nos dará una medida de la dimensión del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Interesante que habla de la altura, la profundidad, la anchura, de la longitud, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Y muchos han comparado esto con la cruz de Cristo. Yo no creo que el texto necesariamente esté diciendo eso, pero es una buena ilustración. Cuando tú quieras ver la profundidad del amor de Cristo por ti, mira lo profundo que la cruz de Él fue clavada en la tierra. Cuando quieras tú ver la altura, mira hasta dónde llega la cruz de Cristo. Cuando quieras ver la anchura, mira los brazos abiertos de Cristo. Conocer el amor de Dios en Cristo Jesús, amado hermano, es la base, es la raíz de la vida cristiana. De hecho, en ese amor nosotros somos arraigados y la plenitud de Dios se hace realidad en nosotros.
Él ora para que seamos arraigados y cimentados en amor. Estar cimentados en amor, arraigados en el amor de Dios por nosotros, es lo que nos mueve a amar a otros. La idea del texto, hermanos amados, es esta. Que conozcamos el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros, al punto que nos permita ser estables en todas las áreas de la vida. ¿Cómo funciona eso? Conociendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conocer este Evangelio? La confianza nuestra no viene del amor que nosotros tenemos por Dios. La confianza nuestra no viene del amor que tenemos por los hermanos. La confianza nuestra viene del amor que Dios tiene por nosotros. Lo que nos mantiene estables, hermanos, no es el amor mío por Dios, es el amor de Dios por mí. Romanos 8, 31 al versículo 39 nos da una idea de esta realidad. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién se irá en contra tuya? ¿Quién podrá destruirte? Ni la muerte, ni la vida, nada. Y mire lo que dice al final. Nada. Ni el diablo, ni la muerte, ni la vida, ni el aire, nada creado nos podrá separar de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para conmigo. Hermanos, nosotros estamos parados y somos cimentados y arraigados en amor y podemos vivir la vida cristiana porque Dios te ama. El asunto para ti no es conocer cuánto tú amas a Dios. El asunto es que tú conozcas cuánto Dios te ama. Y el amor de Dios se revela en el Evangelio, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Míralo de esta manera. Dios te amó en la peor condición que tú estabas. Dios te amó cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Cuando tú odiabas a Dios, cuando tú no querías saber nada de su palabra. Él te amó en esa condición. Él no te amó cuando tú estabas santificado. Él no te amó cuando tú eras bueno. Él no te amó cuando tú te habías limpiado de todos tus pecados. No, Él te amó en la figura de tu mortandad. Miren, hermanos, si Dios me amó a mí como yo era antes de que Él me salvara, no hay posibilidad de que Él me deje de amar hoy. Porque lo peor que yo le pude hacer a Dios ya se lo hice. Y Él aún así me amó. Y amados hermanos, ahí está la base, la raíz, el cemento, donde estamos cimentados, donde estamos arraigados. Es el amor de Dios en Cristo. Y eso solamente lo conocemos por el Evangelio de Cristo. Pastor, usted sabe bien que usted no le cae bien a Pedro. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Pastor, usted sabe bien que un tipo ahí escribió en Facebook acerca de usted y Cristo me ama, bien lo sé, su palabra. Pablo, mira, tú eres un tipo problemático, tú tienes muchos problemas, la gente, tú no te entiendes. Cristo me ama, bien lo sé.
Y aun cuando estamos nosotros solos, enfrentándonos nuestros propios pecados, si no cantamos Cristo me ama, bien lo sé, nos perdemos. ¿Usted cree que usted sabe lo malo que yo soy? Usted no sabe ni la mitad de lo malo que yo soy. Ojalá se sentara un día y vea el corazón mío como es. Pero Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Además de conocer la medida del amor de Dios en Cristo, que excede todo el conocimiento humano. Nadie puede entender el amor de Dios a menos que le sea dado por medio del Espíritu al entenderlo. No hay sabiduría humana. Por eso Pablo pide que sean llenos con el Espíritu Santo, que sean fortalecidos con el Espíritu Santo, para que entiendan el Evangelio, para que entiendan el amor de Dios. Cuando los judíos te digan, ustedes son gentiles, son segunda clase. No, Dios me ama igual que a los cristianos judíos. Somos uno en Dios. La sabiduría de Dios solamente es perceptible al hombre por el Espíritu de Dios. Por eso debemos ser fortalecidos con el Espíritu de Dios. ¿Cómo logramos entonces crecer en el conocimiento del amor de Cristo? Conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo. Usted quiere saber si alguien lo ama, conózcalo, trátelo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Sola Escritura. Divorciar el conocimiento de Cristo del conocimiento de las Escrituras es un engaño. Tú vas a conocer a tu Salvador por las Escrituras. Tú vas a ver en las Escrituras a Cristo tu Salvador. Tú vas a ver el plan redentor de Dios en las Escrituras. Tú vas a ver cómo Él ha llevado desde la creación hasta ahora todo su plan para salvar a los suyos. Tú vas a conocer a Cristo en las Escrituras. Entonces, hermanos, seremos llenos de toda la plenitud de Dios en Cristo. Dios morará en nosotros. Dios va a ser manifestado en nosotros. Dios va a cambiarnos y a través de nosotros va a usarnos para que a través de nosotros ayudemos a otros a ser cambiados para la gloria de Dios. Los demás verán a Dios en esta iglesia. Seremos el prisma de toda la sabiduría de Dios y dirán, oye, esos son discípulos de Cristo. Demos nuestra mente, nuestro corazón al estudio de la palabra de Dios. Cada página está llena de Cristo, del Evangelio, del anuncio de su gracia, del progreso de la redención. Y tú necesitas ese conocimiento. Tu esposa, tu esposo necesita ese conocimiento. Tus hijos necesitan ese conocimiento de la Biblia, el Evangelio. Tus hijos no necesitan más nada, necesitan el Evangelio de Cristo. Cuando sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo por su Evangelio, ellos van a pararse bien en este mundo. En su oración, entonces, hermanos, la causa, el motivo, el propósito, la meta, el medio de conocer a Cristo es el Evangelio. Ser lleno del Evangelio es ser lleno de su palabra, y ser lleno de su palabra es ser lleno de su Evangelio, y ser lleno de su palabra y de su Evangelio es ser lleno de la plenitud de Dios. Y cuando veas que Dios te ama, a pesar de quien tú eres, tú te vas a levantar con gozo y con ánimo a servirle, porque no hay nada que tú puedas hacer para que Él deje de amarte. Y a los que Él ama, Él usa para su gloria. Vamos a orar.